the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in them. Pero si las célebres y aclamadas antropólogas Margaret Mead y Ruth Benedict trabajaron para los aliados, del lado de las potencias del eje estuvieron las nefastas antropólogas Maria Kalisch y Elfriede Friedman, cuyo legado es mucho más terrible que los Juegos Antropológicos o la Sociedad Antropológica de Londres. En 1942, en plena ocupación militar alemana de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, las antropólogas austríacas Maria Kalisch y Elfriede Friedman iniciaron un controvertido proyecto de investigación racial, cuyo objetivo era confirmar y respaldar las teorías de Adolfo Hitler y el partido nazi acerca de la presunta superioridad de la raza aria sobre los judíos. La ciudad de Tarnow, en Polonia, hasta antes del inicio de las hostilidades, contaba con una población de 40.000 habitantes, de los cuales casi la mitad eran judíos. Ahí fue a donde acudieron Maria Kalisch y Elfriede Friedman para realizar su investigación, para la cual se dedicaron durante semanas a invadir sin autorización alguna los hogares de las familias judías. Tomaban mediciones de sus extremidades, especialmente la nariz, las obligaban a desnudarse y les sacaban fotografías denigrantes. Todo contra su voluntad, por supuesto, lo cual naturalmente fue muy traumático para las víctimas. Elfriede Friedman afirmó haber notado algunas diferencias en las características raciales entre los judíos de Tarnow y los de Viena, aunque se negó a declarar resultados concluyentes por considerar que hacían falta más estudios al respecto. Poco después de que Friedman y Kalisch terminaran su estudio, los judíos de Tarnow, incluyendo aquellos que habían sido estudiados por estas infames antropólogas, fueron deportados en masa al campo de exterminio de Belzec, donde murieron en las cámaras de gas. Cabe mencionar que no fueron ellas mismas quienes tomaron las fotografías, sino el fotógrafo Rudolf Dodenhoff. De entre estas dos infames antropólogas, por lo menos Elfriede Friedman se afilió al partido nazi, por lo que pudo solicitar la violenta ayuda de las temibles SS, el tristemente célebre cuerpo paramilitar hitleriano. Después de todo, es evidente que ellas por sí solas no habrían podido derribar ninguna puerta ni obligar a nadie a nada, sin contar con la asistencia de hombres armados. En total, reunieron más de 2.000 fotografías de alrededor de 565 hombres, mujeres y niños judíos. Tras el fin del conflicto bélico mundial, ambas antropólogas vivieron en total impunidad. Jamás tuvieron que rendir cuentas ni sufrieron consecuencia alguna por sus actos. A pesar de haber pisoteado los derechos y la dignidad de tantas personas inocentes y haber sido cómplices del régimen nacionalsocialista, el único cambio significativo para ellas fue pasar del sector público al privado. Maria Kalisch trabajó como perito forense y colaboró con la Universidad de Viena, ciudad donde murió en 1970. Por su parte, Elfriede Friedman se convirtió en trabajadora social en Berlín Occidental y falleció en 1987. Dicho sea de paso, los estudiantes de antropología que se estaban preparando en el Departamento de Antropología del Museo de Historia Natural de Viena realizaron una serie de cuestionables investigaciones raciales con judíos que estaban recluidos en campos de concentración en Austria, Bohemia y Moravia, territorios que por entonces estaban ocupados por la Alemania nazi. Las presuntas investigaciones emprendidas no diferían mucho de las de Kalisch y Friedman, porque se basaban en reunir datos básicos generales sobre los judíos, medidas sobre su anatomía y, claro está, muchas fotografías. Pero quizá para añadir algo nuevo, los estudiantes del Departamento de Antropología del museo aprovecharon la demolición del cementerio de Barenberg en Viena entre 1942 y 1943 para hacerse de los restos óseos de las tumbas judías, y aunque planearon apropiarse de al menos 252 osamentas judías, en realidad no se tiene claro cuántas consiguieron llevarse finalmente. Además, el Museo de Viena obtuvo 29 cráneos judíos comprados al anatomista Hermann Voss de la Universidad de Posen, quien a su vez los obtuvo de diferentes campos de concentración en Polonia, todo por medio de un acuerdo con la Gestapo.
la temible policía secreta de la Alemania nazi. Ahora toca hablar de Gerhard Reichel Dolmatov, nombre bien conocido en Colombia por ser considerado en ese país sudamericano como el padre de la antropología colombiana. Dolmatov, quien llegó a Colombia en 1939 y falleció en ese país en 1994, fue conocido y reconocido como una de las figuras más importantes de la antropología colombiana y mundial, en virtud de haber sido de los primeros en reconocer y reivindicar la diversidad cultural indígena de Colombia, y por haber fundado el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en 1964. Sin embargo, en 2012 tuvo lugar un escándalo en la comunidad académica de Colombia, cuando el antropólogo colombiano Augusto Oyuela Caicedo dio a conocer su investigación sobre Dolmatov durante la ponencia que el propio Oyuela impartió en el 54 Congreso Internacional de Americanistas. La investigación de Oyuela reveló en su momento que el austriaco Gerhard Reichel Dolmatov fue miembro del partido nazi e incluso formó parte de las SS, el temido cuerpo paramilitar nazi, y por si fuera poco, llegó a proporcionar entrenamiento a guardias de los campos de concentración. No obstante, Carlos Uribe, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, sugiere que a Dolmatov se le debe proporcionar el beneficio de la duda, puesto que, de acuerdo con la investigación de Oyuela Caicedo en el Archivo Federal Alemán, en 1935, Dolmatov tuvo un episodio psiquiátrico y poco después fue expulsado de las SS y del partido nazi. Tiempo después, Dolmatov se unió a la resistencia francesa, cosa que le valió ser condecorado por el gobierno francés tras la guerra. Estos acontecimientos, de acuerdo con el antropólogo Carlos Uribe, podrían interpretarse como actos de arrepentimiento y redención por parte de Dolmatov. Pero Augusto Oyuela Caicedo, el antropólogo que destapó el escándalo, rechaza esta afirmación, porque tras su llegada a Colombia, Dolmatov se dedicó a estudiar pueblos indígenas aislados, como una expresión sutil, pero sólida, de su ideología nacional socialista y su creencia en la existencia de razas puras, aunque no necesariamente caucásicas. De ahí su interés por estudiar pueblos aislados de América del Sur, por considerar que eran genéticamente puros, quizá de una forma equiparable a la raza aria. Si Dolmatov en verdad llegó o no a arrepentirse por sus actos y su colaboración con la dictadura fascista hitleriana es algo que tal vez nunca sabremos. En cualquier caso, era cuestión de tiempo para que el pasado de Dolmatov se conociera. Después de todo, tal como afirma Carlos Uribe, todo termina por saberse. Un principio fundamental de la antropología es que toda actividad humana deja huellas. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting.